Hola, buenas a todos, amigos y compañeros en esta locura nuestra que es la fotografía. Bueno, hoy el tema va de estelas y fotografía nocturna. En concreto voy a explicar cómo fue el making of de la realización de esta toma. En primer lugar, deciros que esta toma se obtuvo en una salida que hice junto con compañeros de la asociación Fuensafoto de Fuensalida este pasado viernes 3 de marzo. En realidad la salida puede parecer que fue un poco rápida, un poco no pensada, pero en realidad la salida estaba bastante pensada y os explico por qué. No era el día que yo tenía previsto para hacer esta fotografía que tengo en la cabeza desde el año pasado, y he de deciros que tampoco es que me satisfaga plenamente lo conseguido. Creo que cometí varios errores que no deben volver a repetirse. Deciros en primer lugar que la salida estaba planificada para el día 11 de abril, con lo cual todavía habrá tiempo de hacerla. La posición con el planificador de la salida es esta. La posición no cambia en cuanto a lo previsto y lo que en realidad realizamos, pero sí cambia en cuanto a la posición de la luna. Este día, el día 11 de abril, habrá luna llena y la luna saldrá aproximadamente sobre esta hora que veis aquí, sobre las 9 y 11 minutos. Fijaros que aquí está 0,20 grados de elevación con un azimut, es decir, un ángulo con respecto al norte de 99,5 grados, es decir, que la luna iba a salir más o menos por aquí, por esta zona, la traza esta clarita que se nos ve aquí, con lo cual nos permitiría colocarla en cuadro. En segundo lugar, deciros también que bueno, el momento en el que se hicieron los disparos y la posición corresponde a esta planificación. Veis, incluso teníamos Vía Láctea, pero obviamente con la luna situada aquí, las posibilidades de ver algo, aunque ni tan siquiera fuera el centro galáctico, que no aparecería hasta las 3 de la mañana, serían bastante pocas, y más o menos en esta hora es cuando se realizó la toma. Para tener el tren necesitábamos saber cuándo pasaba el tren. Bueno, pues el tren estaba previsto que llegara en una primera ocasión a Torrijos a las 21:46. Eso significaba que pasaría unos 7-8 minutos antes por la estación de Villamiel, ya que venía desde Illescas con dirección a Talavera de la Reina. En realidad llegó unos minutos después. Teníamos una segunda oportunidad, y es que el tren volvería a salir de la estación de Torrijos, ahora ya con dirección contraria, con dirección hacia Illescas, a las 21:56, por lo cual podíamos esperar que alrededor de las 10 y poco de la noche volver a tener la ocasión de fotografiarlo. Bueno, pues esta fue la planificación que tratamos de ejecutar. La fotografía en cuestión ya la habéis visto en pantalla antes. Este es el resultado de una de las tomas, y ahora paso a contaros cómo se hizo. Salimos de Fuensalida a las 9 menos cuarto y llegamos allí aproximadamente a las 9, con lo cual teníamos perfectamente tiempo de organizarnos, ya que el tren llegaría bastante más tarde. La primera llegada la esperábamos unos 45 minutos después más o menos de nuestra llegada. Bueno, pues entonces paso ya a detallar la foto. Una vez elegido la posición, y dado que el tren iba a aproximarse a Torrijos, elegí, quizás esto sea el primer error, el encuadre de cara, es decir, el tren viniendo hacia nosotros, viniendo hacia la cámara. Yo elegí esta posición, mis compañeros se situaron alrededor, unos estábamos más cerca, otros más lejos de la vía, todos más o menos en esa misma posición para no molestarnos los unos a los otros. Yo hice 3 tomas para la fotografía final, y ahí es donde está un poquillo el secreto de la nitidez de esta imagen, como no podía ser de otra manera. La primera toma que realicé es solamente con la estación, es esta toma.
La realicé más o menos a las 9:16 minutos, por tanto tenía una luz todavía bastante importante, y podía hacer un disparo de esta manera. Aquí tenéis el disparo. Tuvo una exposición de 13 segundos, utilicé un diafragma 8, y bueno, como a mí me gusta levantar el ISO cuando las condiciones de luz se vienen abajo, pues no utilicé un ISO 400, que me hubiera llevado a 26 segundos, y mucho menos un ISO 100, que me hubiera llevado muchísimo más. Quería ese diafragma 8 porque es la zona dulce del objetivo. Hay quien dice que la zona dulce de este objetivo está más abajo. A mí me gusta mucho el F8 para el Tokina 1116. Y esta es la primera toma que hice. Esta primera toma me iba a dar un cielo completamente despejado, un buen primer plano, y desde luego una estación completamente nítida, en ausencia total de ruido. Esta foto ya está ligeramente procesada, y bueno, pues si hago zoom sobre ella, pues veréis que tiene una buena calidad. Prácticamente no tiene ruido, y está bastante bien para luego poder montarla, nocturnizarla un poco más y montarla junto con el paso del tren. Bien. La segunda toma que hice fue el propio paso del tren. El propio paso del tren lo disparamos en ráfaga, con tiempos de 0,4-0,5 segundos, y como os digo, con el tren viniendo de cara. La siguiente vez que vayamos aquí tenemos que hacer la fotografía con el tren en sentido completamente contrario, es decir, con el tren saliendo de nuestro encuadre, no huyendo de nuestra cámara, no viniendo hacia nuestra cámara. Los disparos, como os decía, fueron en ráfaga, y elegí esta de las 4 o 5 tomas que dio tiempo a hacer durante el paso del tren, pues elegí esta porque me parecía la más adecuada. Bueno, pues la siguiente fase pasaba por obtener ese cielo de estrellas que ya teníamos en ese momento, y nada más pasar el tren hice esta otra foto en la que tengo ya todo el cielo estrellado. Como veis, la definición aquí se ha venido abajo en este primer plano. En realidad me importaba bastante poco ese primer plano, y no opté por cerrar más el diafragma, y los parámetros de esta fotografía pues son estos. Tuvo un tiempo de exposición de 8 segundos, ya era f2.8, y utilicé un ISO de 6400, forzando la máquina como me gusta normalmente disparar a mí, con ISO bastante altos. Del resultado de las 3 tomas, de la estación, de la del tren y de la del cielo, mediante un blending, obtuvimos esta toma final, que es ni más ni menos el resultado de unir las 3, cogiendo lo mejor del detalle que tenía tanto en el primer plano como en la estación y en toda esta parte del andén, de la fotografía hecha todavía con luz, el propio disparo del tren en segundo lugar, y luego las estrellas del cielo en la fotografía última que hice. Y ni más ni menos, esto es como se hizo esta fotografía. Espero haber contestado a las preguntas que me habéis hecho sobre ellas, y bueno, pues aclarar que en efecto esta fotografía se podía haber hecho con una exposición larga, una exposición correspondiente a la situación del cielo, es decir, con algo parecido a esto. Pero sinceramente pensé que iba a obtener mejores resultados mediante el blending. Pensar que colocando el tren y toda la iluminación que el tren aporta al pasar sobre esta fotografía, aún acortando un poco el tiempo, habiendo subexpuesto un poco más, pues no tendría los mismos resultados que con el diseño de fotografía que hice. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.